Buen día nuevamente. Francisco Javier Tadeo Domínguez Brito es nacido el 28 de octubre del año 1965 en esta ciudad de Santiago. Es abogado y político dominicano, actualmente Procurador General de la República Dominicana. Hizo sus estudios primarios y básicos en el Colegio La Salle, aquí en Santiago. En el año 1988 obtuvo una licenciatura en Derecho en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. En el año 1991 completó una maestría en Pensamiento Social en la misma universidad y una maestría en Derecho Civil en una universidad en París, Francia. En el ámbito privado ha sido asesor jurídico de la Cámara de Diputados de la República Dominicana. También profesor de Historia de las Ideas Políticas en la Pucamaima. Director ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia, FIJUS. Así como asesor de la Escuela Nacional de la Magistratura en relación al programa de implementación del nuevo Código Procesal Penal, del proyecto de apoyo a la reforma y modernización del Estado, entre otras actividades. Hay que destacar que es notario público de los del número de la jurisdicción de Santiago. También miembro de la Asociación de Abogados y del Colegio de Abogados de la República Dominicana. Francisco Domínguez Brito ingresó en el Partido de la Liberación Dominicana en el año 1984, siendo miembro del Comité Central del PLD. Ha sido ministro de Trabajo, senador, procurador general y procurador fiscal del Distrito Nacional. En el año 1997, mediante decreto del expresidente Leonel Fernández Reina, lo designó como procurador fiscal del Distrito Nacional de la República en sustitución del doctor Guillermo Moreno. Destacamos que con apenas 31 años de edad, Domínguez Brito se convertiría en el procurador fiscal del Distrito Nacional más joven de la historia contemporánea. Ya para el año 2004, mediante decreto número 861-04 del expresidente de la República, Leonel Fernández, fue designado como Procurador General de la República. Al asumir el cargo, contaba con apenas 38 años de edad y se convirtió así en el Procurador General de la República más joven de la historia contemporánea. Por hecho o por ende, la juventud persigue a Domínguez Brito. Destacar que en el año 2006 y para agosto presentó formal renuncia a su cargo de procurador para asumir la senaduría de esta provincia de Santiago. Domínguez Brito se convirtió en el senador electo por esta provincia con el 53.25%. En el Congreso se destacó por ser el senador con más leyes aprobadas en un cuatrenio en el año 2006-2010. Destacándose una vasta agenda, tanto en carácter cultural, educativo, entre otros. Algunas de las leyes, pues destacamos la creación del Instituto Nacional de Ciencias Forenses, la 454-08, también la 479, la Ley General de Sociedades Comerciales, la de Ley de Arbitraje Comercial, entre otras. Reconocimientos múltiples. Si hablamos de ellos, necesitaríamos varias horas para hacerlo, pero ustedes quieren escucharlo a él en la magistral conferencia Lavado de Activos, a cargo de nuestro invitado especial, el Procurador General Francisco Domínguez Brito, que lo recibimos de pie y con un fuerte aplauso. Bien, muy buenos días a todos ustedes, de manera muy particular a la mesa de honor. Expresar en primer lugar también mi satisfacción de estar aquí con ustedes, mi admiración también de compartir con ustedes, que indudablemente toman una decisión, muchos de ustedes con sacrificio, con limitaciones, tienen hijos, tienen familia, tienen otras profesiones, tienen trabajo, y aún así sienten que hay que seguir batallando, hay que seguir formándose, hay que seguir creciendo,
Algunos le habrán dicho, no te pongas a eso, eso no se puede, y hoy ustedes culminan un proceso triunfal y les dirán a muchos de los que le dieron eso, ven que se puede. Los sueños nadie tiene derecho a tronchárselo. El que sueña tiene que hacer lo que sueña, y el día que se pierda la ilusión, yo creo que se pierde el sentido de la vida. Así que felicidades a todos ustedes por esta próxima graduación y haber culminado esta primera etapa de formación en la universidad. El tema que abordaría es el tema del lavado de activos. Sin embargo, yo quiero hacerlo dentro de otro concepto mucho más amplio, que es el de la seguridad ciudadana. Todo lo que implica en sentido general los procesos hacia dónde vamos, y que de una manera u otra haría hincapié en todo lo que son los bienes públicos. Cuando hablamos de seguridad ciudadana, hablamos básicamente de el derecho que tiene cada quien a vivir en paz, a que se me respete primero mi integridad, la integridad física, o sea, yo tengo derecho a que nadie me golpee, que nadie me mate, la integridad psicológica, que nadie me abuse de mí, pero también yo tengo derecho a que se me respete mi propiedad. Entonces, fíjense que son dos elementos básicos, la persona y la propiedad, y el concepto de seguridad ciudadana gira alrededor de esa protección de ambos factores. Y así gira nuestra legislación. Si ustedes ven el Código Penal, habla de los delitos contra las personas y de los delitos contra la propiedad. Es decir, que ambos factores son determinantes en lo que implica el respeto a la persona humana, su integridad, su dignidad, su futuro, su derecho a crecer, su derecho a avanzar. La seguridad ciudadana entonces se plantea como un principio que requiere de acciones. Acciones que le permitan precisamente proteger esos dos factores que yo le hice señalamiento. Y esas acciones, normalmente aquí en cualquier lugar del mundo, van y giran alrededor de dos elementos básicos: la prevención y la persecución. Dentro de esos dos factores se desarrollan todas las políticas a seguir a los fines de garantizarle a la persona esos derechos que yo hice referencia. Dentro de todo ese marco de la prevención y de la persecución, de manera transversal, hay dos líneas que son también básicas: el tema de la normativa, las reformas que fortalecen uno u otro factor, y el tema del cumplimiento de la pena, que va muy ligado al sistema penitenciario de una nación como mecanismo de reinserción a la sociedad de aquellos que violentan las leyes. Así es que esos cuatro elementos los voy a tratar, dos de manera transversal, dos de manera principal, y al final girando alrededor del bien obtenido de manera ilícita como consecuencia de un delito o de un crimen. Hablamos de la prevención como primer elemento básico en procura de una mejor seguridad ciudadana. Siempre, cada vez que discutíamos sobre las líneas de acción en materia de seguridad ciudadana, surgía la discusión sobre si era más importante la prevención o la persecución, si era más importante evitar que ocurriera el crimen, o si por el contrario era más importante identificar a los que cometen un crimen y de esa manera podíamos evitar nuevos crímenes. Es una discusión que no debería darse. En el fondo ambos son importantes, igual de importantes, y ambos son complementarios. La prevención es vital, fundamental en toda política efectiva de seguridad ciudadana. En los últimos años se han desarrollado una serie de políticas preventivas muy concretas, muy específicas, que comienzan a dar resultados. Siempre cuando hablamos de prevención, hablamos de vigilancia, hablamos de supervisión, hablamos de que la gente sienta que hay un agente de seguridad que está cuidando. Hace poco llegó un general colombiano a la República Dominicana a asesorar
a nuestro país en materia de seguridad ciudadana, y él decía: si en las carreteras ves una patrulla de policía, hay una percepción de seguridad. Si durante todo el transcurso no ves a nadie, hay una percepción de inseguridad. La vigilancia indudablemente que juega un rol importante en materia de prevención. Por eso se requiere que podamos tener una policía uniformada que juegue un rol en ese sentido y que pueda llegar a todos los sectores. Ese es el primer elemento de prevención en materia de seguridad de manera inmediata. Pudieron decir los que estamos aquí: bueno, con eso nosotros vamos a corregir, con eso nosotros vamos a avanzar, y entonces comienza la segunda gran discusión. ¿Realmente es suficiente estas medidas de prevención? Cuando tú analizas el comportamiento social de nuestros adolescentes, por ejemplo, en este momento, aunque ustedes no lo crean, yo tengo una teoría. Alguna gente dice que los muchachos salen a robar o atracar motivados para conseguir dinero por el robo, por obtener y comprar drogas. Sobre todo en los barrios de la capital, yo me atrevo a asegurar que muchos de los muchachos que roban y atracan no es para comprar drogas, es para comprar unos tenis. Parece absurdo, parece ridículo. Unos tenis valen 15.000 y 16.000 pesos. En nuestra cultura, los tenis se están convirtiendo como en la imagen de prosperidad, de progreso, de liderazgo en nuestros jóvenes. Y cuando tú analizas muchos casos que estamos viendo, la motivación por la ropa, por cierta vanidad, algunas pasolas preparadas, son las que están estimulando a nuestros muchachos. Y ahí viene entonces el tema de la prevención, profundizando aún más. Si no hay un cambio cultural, si no hay un cambio educativo, si nosotros no convertimos totalmente el proceso de exclusión, sobre todo en los sectores más marginados, nosotros no vamos a lograr nada. Por eso el tema de las jornadas extendidas, por eso el tema de la alfabetización, son elementos claves para que una sociedad pueda indudablemente avanzar, oportunidades de empleo, en fin. Pero eso no es lo que hoy quiere la gente quiere decisiones rápidas, inmediatas, eso se ve en 5, en 10 años. Queremos ver puntualmente otras medidas de prevención, y por eso nos concentrábamos primero, independientemente de lo otro, en señalizar, en tipificar lo que es la prevención, y se establecieron brigadas mixtas de militares y policías, y hoy se dejaron de lado y se va avanzando en esas políticas de prevención. En Santo Domingo, en el Gran Santo Domingo, como primer gran eje en materia de prevención, se creó el 911. Santiago no hemos visto lo que eso significa. Por eso revolucionó totalmente el sistema de supervisión en cada uno de los lugares del Gran Santo Domingo. Hablo del Distrito Nacional y de la provincia de Santo Domingo. Se hace la cuadriculación, los cuadrantes, como le denominamos, de cada una de las áreas. Y algo que fue un sueño de más de 10 años, de transformar la policía preventiva uniformada en un mecanismo de acción rápida por cuadrantes, donde cada unidad tiene 4, 5, 6 calles en un cuadrante determinado, modificó y transformó totalmente la prevención. Y más adelante vamos a ver cómo eso ha dado resultados en ese sentido. Ahora bien, la prevención requiere de otros puntos más que requieren de una gran discusión. El tema de las armas como tercer punto. ¿Cuál es la posición de los que estamos aquí en materia de porte y tenencia de armas? Probablemente muchos de los que aquí estamos defendemos la posibilidad de portar un arma. Yo les digo a los que están aquí que probablemente el que tiene un arma tiene más posibilidades de que lo maten o de que caiga preso que el que no tiene nada. Simplemente es estadística. El que quiere las coge, el que quiere las deja. El que tiene un arma tiene más posibilidades de caer preso
tiene más posibilidades de que lo mate que el que no tiene un arma. Simplemente le voy a dar un ejemplo. La mayoría de las personas que mueren como consecuencia de un atraco son, en primer lugar, para robarle el arma, en segundo lugar, para robarle la motocicleta. El 90% o más de los policías y militares muertos en nuestras calles por los criminales son para quitarle el arma. Todo el que tiene un arma hoy se convierte en un blanco perfecto para los criminales. En consecuencia, no son más que víctimas en potencia para perder la vida. República Dominicana, el concepto de armas se va convirtiendo en una cultura. Si tú ves que alguien lo firman en béisbol, en grandes ligas o en una liga menor, lo primero que quiere comprar es un arma. Muchachos de 18, 19 años, es símbolo de prestigio. Ni hablar los políticos, aquí hay varios políticos y saben que lo primero que quieren buscar es una tarjetita para portar un arma. Los alcaldes van y reparten incluso tarjetas, como si ellos fueran el Ministerio de Interior y Policía y tuvieran algún tipo de derecho para darle permiso a una persona que consiguió un arma, que la compró en 4 o 5 mil pesos, ya sea por la frontera de Haití o fruto de un robo a uno de esos mismos militares o policías. Una cosa absurda, probablemente una arma que fue objeto de un crimen, que fue una muerte, llega a manos por terceras manos a una persona y una entidad pública le da un carnecito para decirle que él puede portar esa arma. El tema de armas requiere aquí de una gran discusión. Ojalá en República Dominicana podamos, al igual que en muchos países o la mayoría de los países desarrollados, con excepción de países como Suiza, que tienen otra cultura, no tienen ejército, tienen sus armas en sus casas, o los Estados Unidos, que también tienen otra cultura y unos lobbies muy grandes alrededor de las armas. Pero la mayoría de los países desarrollados nadie tiene armas, y mucho menos se le ocurre andar con armas en las fiestas. Nosotros llegamos a unos niveles tan exagerados que en las galleras buscan 1 o 2 policías o vigilantes privados, tienen una caja, la gente llega con el arma, la pone, le dan un tiquecito y entra a la gallera. Es decir, yo transmito mi permiso, mi posesión con la ley 36, mi autorización a una persona que no tiene ninguna autorización, y le doy la guarda de esa arma, lo que constituye una vulgar ilegalidad. Y lo mismo sucede en discotecas. No sé si alguno de ustedes han ido a alguna discoteca donde delante te reciben el arma para tú no dejarla en el vehículo. Y vamos cada día caminando en ese sentido. Las políticas de armas en materia de prevención son fundamentales. La mayoría de los feminicidios que ocurren con armas de fuego, la mayoría son legales. Cada año vemos 1 o 2 casos de niños que matan a otros niños jugando con esa arma de fuego. Todo lo que vemos alrededor de las armas normalmente implica muerte. Para que ustedes sepan, de los homicidios que recurren en la República Dominicana, la mayoría son por conflictos interpersonales, no son como consecuencias de atracos o hechos delictuales en el sentido más estricto de la palabra, simplemente discusiones en un parqueo, discusiones borrachos, discusiones por algún conflicto personal, y la mayoría de ellos con armas de fuego y con autorización. Personas que nunca han cometido un crimen, que nunca han violado la ley, terminan en las cárceles simplemente porque perdieron en ese momento todo lo que implica el control de su persona. Así es que hablamos de prevención. Yo diría que el 911 ha sido el elemento más trascendente que ha ocurrido en la República Dominicana, y yo diría que todavía hay muchas cosas que tenemos por delante, como en una política mucho más clara que requiere un gran pacto social del pueblo dominicano a los fines de restringir lo más posible el porte y la tenencia de armas en la República Dominicana. Prevención implica políticas sociales, pero también implica decisiones de este tipo, que nosotros podamos lograr los resultados esperados. Cuando hablamos de prevención, es indudable que hay otros elementos que trabajar. El tema de la violencia de género es uno de los problemas más serios que tenemos estadísticamente hablando. Los conflictos familiares se convierten en el porcentaje más alto de los casos que se atienden en las fiscalías. Trabajar con el hombre dominicano en materia de prevención es vital. Todavía hay machismo, todavía hay hombres que no quieren
que la mujer se desarrolle. ¿Cuántos aquí podemos vivir experiencias de parejas, de hombres que creen que la mujer no puede estudiar, que no puede ir a la universidad, que no puede tener buen salario, que no puede ser la gerente, que no puede ser la presidenta o la directora de la compañía, que no puede dirigir una carrera en una universidad? En fin, ¿cuántos hombres creen que lamentablemente ellos, por ser hombres, tienen que tener el control de la mujer? Nadie es dueño de nadie. Ningún hombre es dueño de nadie. Y cuando veo tantos casos en mi experiencia de mujeres maltratadas, sobre todo es bajo ese principio egoísta del hombre, que si ella no es mía, no será de nadie. Esa frase que se repite en tantos feminicidios: si no es mía, que no sea de nadie. ¿Qué derecho? Y así vamos educando desde el principio. Yo veía hace poco en Facebook unos niños que hicieron una canción. Me llamó mucho la atención porque primero me la tomé para mí, porque decía que aunque me rompan la bocina, yo tengo cuarto como para comprar otra más. Y como yo fui con un mandarriazo que estaba rompiendo la bocina, dije, wow, ya empezó la crítica. Pero luego decía una frase como mándala, pero parecido como a mátala, con respecto a la mujer. Y eran unos niños. Y vamos de nuevo en ese proceso de cómo educamos a nuestros niños, precisamente en el respeto de la mujer, a los fines de poder romper una cultura que estamos viendo. Cuando revisamos las encuestas de victimología, vemos que los dos problemas principales que vive la sociedad hoy son los robos y los atracos. En primer lugar, los robos y los atracos se dan a mano armada en las zonas urbanas, se dan en las casas, en las zonas rurales. Y el segundo punto va relacionado con la violencia de género. Por eso, prevención en educación con el hombre de romper una cultura machista, y prevención a través de nuevos mecanismos de supervisión de la policía uniformada son para mí los elementos claves de esta lucha contra el crimen. Ahora bien, hay un tercer delito que yo sé que nos llama la atención y que va muy ligado también al tema que nos ocupa y que va relacionado con el crimen organizado, sobre todo el narcotráfico, la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes, y en menor medida en República Dominicana el tráfico de armas. Un sistema criminal de carteles que genera una acumulación de dinero que al final se convierte y se transforma a través del lavado de activos en una fuente de enriquecimiento. Una tercera medida que se tomó dentro de nuestra institución fue precisamente fortalecer esos mecanismos de persecución. Y ahí voy al segundo punto, luego de la prevención, que es el de la persecución. De nada vale una buena prevención si no hay un buen mecanismo de persecución. Si hay impunidad, hay un estímulo a la ocurrencia de nuevos delitos. Si tú permites que una persona haga lo que quiera y al final no ves una sanción, indudablemente que vas a observar nuevos casos, repetición de delitos de esta misma persona. Y voy a poner una serie de ejemplos en materia de política de persecución para que seamos efectivos. Aquí lo que más nos preocupa básicamente son los homicidios y los delitos contra la persona en materia de persecución. Y aquí hay noticias interesantes. Nosotros hemos logrado como país reducir en los últimos años 2 puntos porcentuales cada 100.000 habitantes de la tasa de homicidio. Ustedes saben que la tasa de homicidio se mide cada 100.000 habitantes. República Dominicana fue bajando de los últimos 10 años de 25 cada 100.000 habitantes a 16 cada 100.000 habitantes si suprimimos los 2 puntos de los denominados intercambios de disparos. Hace poco salía una tabla donde de las 25 capitales de América Latina, República Dominicana ocupa el número 10 en la tasa más baja de homicidios de cada 100.000 habitantes, sobre todo el Gran Santo Domingo
tiene 16 puntos algo cada 100.000 habitantes, y es lo mismo para Santiago, la misma tasa de homicidios. Sin embargo, más de 8 homicidios cada 100.000 habitantes se entiende que es una epidemia. Países desarrollados tienen 0. algo, 5, 0.8 cada 100.000 habitantes como la tasa de homicidios. El que en el País Vasco, por ejemplo, que todo el mundo habla de la ETA y de terrorismo, allá durante un año a veces ni siquiera ocurre un homicidio. Y cuando uno le habla de aquí, que suceden 1000 y tantos al año, realmente lo ven como una gran epidemia. La persecución a los fines de evitar estos hechos es fundamental. ¿Qué quiero yo decir con esto? Hay personas que matan 1, 2, 3 personas, y si tú no lo llevas tras las rejas se convierten en sicarios y comienzan a matar y llevan 20, 30 homicidios en su cabeza. Ahora mismo está tras las rejas una persona que era el brazo armado de Figueroa Agosto. Probablemente tiene 40 o 50 homicidios en su cabeza. Probablemente ha mandado a matar a muchos más. Nosotros nos encontramos que los grandes sicarios, muchos de ellos ex policías, Aivita, aquí mismo, Cabrerita, varias personas en Santiago que fueron de los equipos que trabajaban en muertes, al final se convirtieron en sicarios del microtráfico, y ellos llevan 10, 20, 30 casos de homicidio. La mayoría de estos homicidios son en lucha por las drogas en los barrios, son en la lucha por el control del microtráfico. El homicidio y la impunidad en homicidio se convierte en el brazo armado de los carteles que se encargan precisamente de los grandes delitos como el narcotráfico, que genera el enriquecimiento ilícito. Si no golpeamos estos esquemas de sicariato, probablemente vamos a dejar intactas las estructuras de violencia con la cual se imponen estos actores del crimen organizado. La Procuraduría General de la República dio mucha prioridad a estos cuerpos armados como brazos de los grandes carteles. Hoy hay 4 grandes carteles que estamos en persecución, y hoy se han desmontado algunos de ellos, pero hace 3 días ustedes vieron que murió una persona a los alrededores de San Cristóbal. Lamentablemente escaparon 2 de ellos. 2 de ellos era uno de nombre Sadán. Sadán fue de los que participó en el intento de asalto de la cárcel de Najayo. Sadán era de la banda de uno de los asesinos más grandes que murió en ese intento de fuga de la República Dominicana, de nombre Mariñez. Mariñez probablemente había matado más de 20 o 30 personas, y se establecía que era una de las bandas o miembro de los grupos armados de uno de los 2 grandes carteles que tenía la República Dominicana. Hoy están asaltando camiones. La policía hizo un buen trabajo tratando de identificarlo, impidió el asalto de ese camión, pero lograron huir. Están siendo buscados como prioridades en la República Dominicana. Pero es un brazo armado de carteles que hoy, medio desarticulado, están robando a camiones, pero sin embargo, si se le da la oportunidad, se articula nuevamente alrededor de estos carteles de droga. Los carteles de droga nos aumentan sensiblemente la tasa de homicidios y nos generan otros delitos como robos y atracos. Yo les decía que la mayoría en la zona urbana de los casos que le duelen a la población son atracos a mano armada, y la mayoría que realizan esos actos a mano armada en un momento determinado participan también como brazos armados de estos carteles. Estos carteles hay que golpearlo en primer lugar con esos grupos, pero también hay que golpearlo en uno de los puntos que son, a mi entender, lo más importante para desincentivar el tráfico de drogas y el enriquecimiento ilícito, que es básicamente la acusación o la persecución a través del lavado de activos. Hoy, el lavado de activos como herramienta es vital, sin embargo se ve sumamente limitado por la inexistencia de una ley de extinción de dominio que se requiere en el país.
El lavado de activos es una herramienta muy importante, no solamente con los carteles de droga, sino también con los casos de corrupción administrativa. Y la mayoría de los casos que están hoy en los tribunales de corrupción administrativa, también hay imputación de lavado de activos. Precisamente durante estas semanas se conoce un caso muy importante en los medios de comunicación de enriquecimiento ilícito, donde el dinero obtenido de manera ilícita fue transformado mediante los mecanismos de lavado para convertirlo en lícito mediante la compra y la adquisición de propiedades, apartamentos, tierra, empresas de construcción y otros medios de comunicación como canales y emisoras de radio. Donde voy, el lavado de activos en República Dominicana se concentra básicamente en esos dos puntos, el que tiene que ver con la corrupción administrativa y gubernamental y el que tiene que ver básicamente con el narcotráfico y la trata de personas como elemento segundo y muchas veces del cual nosotros somos indiferentes. Cuando hablo del primer aspecto, trata de personas y carteles de droga, les puedo decir lo siguiente. Sobre el primero, República Dominicana es considerada per cápita el país donde más mujeres son prostituidas en el exterior. Del mundo entero tenemos ese premio, ese trofeo ahí, un diploma que dice que somos el país donde más mujeres son prostituidas. Muchas engañadas, muchas llevadas por una cultura de que eso no es nada. Pero lo peor de todo es que muchas de nuestras muchachas son engañadas, abusadas, creen que van a un bar o creen que van a otra situación, le quitan los pasaportes, le cobran 6 meses por el transporte, después que son casi un bagazo, la devuelven y vienen con poco dinero. Esas bandas de trata y tráfico adquieren mucho dinero y adquieren propiedades en la República Dominicana, y hoy tenemos varios casos de lavado de activos, de persecución, de casos por trata. Hace poco yo explicaba de algo que sucedió a 2 dominicanas. 2 dominicanas estaban siendo semisecuestradas, digo semisecuestradas, escuchen bien esta palabra, en el Líbano, en el Medio Oriente. Resulta que esas 2, juntas con 2 muchachas albanesas de Europa, fueron secuestradas de allá, ya no semi-secuestradas, totalmente secuestradas. ¿Y se la llevaron a dónde? Imagínense, a Siria. Ustedes saben que en Siria hay una guerra civil en este momento, donde grupos armados, cientos de miles de muertos, luchan por derrocar al régimen sirio. Cuando la secuestran, un grupo de los rebeldes sirios, es decir, no gubernamentales, descubren que esas 4 muchachas están secuestradas y liberan a las muchachas, y delante de las muchachas matan a los secuestradores. Y las dominicanas vieron cómo ametrallaban a los secuestradores, y esos rebeldes tomaron estas 2 dominicanas y estas 2 albanesas, la llevaron a la frontera con Turquía, donde allá se pusieron en contacto con un representante consular nuestro y lograron mandarla para la República Dominicana. Pero en Uruguay, en la frontera con Brasil, más de 12 muchachas dominicanas tenían más de un año que no podían salir, totalmente encerradas, secuestradas, sin pasaportes, sabrá Dios si alguna lo intenta muerta y enterrada y nadie se entera, en condiciones de total esclavitud. Sucede en Brasil, sucede en Argentina, a tal extremo que la trata de personas ha generado que Argentina, Uruguay, Paraguay, Chile ha puesto visa a la República Dominicana que antes no tenía. Usted podía viajar a esos países sin necesidad de visado, y hoy usted necesita de visado para poder medianamente tener un poco de control de la migración de nuestras muchachas que son semi-esclavizadas en esos países. Hablo de Sudamérica, pero Medio Oriente hoy es la gran preocupación para todos nosotros de estas redes de trata de personas. Ni hablar de la tradicional, Milán, Roma, Barcelona, Madrid, algunos puntos en Francia, y ni hablar también de lo que sucede en Ámsterdam. Yo viví una experiencia un poco dolorosa, difícil. Caminábamos por
siendo yo recién graduado de Derecho, caminaba precisamente por una calle, estoy hablando de casi 25 años, en Ámsterdam, y veo a una señora con una silla recostada a la pared, como se recuesta uno aquí en el país, y veo, wow, así mismo lo hacen allá, y la oigo hablando, y era precisamente dominicana, y me quedé hablando con ella, y realmente contaba en aquel momento la situación que se vivía. Si ahora nosotros vemos lo que está pasando, realmente es crítico. Y estas personas acumulan mucho dinero. Hay unos cubanos, por ejemplo, que recientemente han sido apresados y se ha llegado a un acuerdo, y varios edificios han sido confiscados por la ley de lavado. Y tenemos gran cantidad de redes dominicanas que, porque no vemos la trata como si fuera la droga, muchas veces entendemos que no es un hecho grave, y es el más grave que está viviendo la República Dominicana. El segundo tema va muy ligado al narcotráfico. No quiero profundizar el tema del lavado, pero el que va a Sosúa sabe de lo que estoy diciendo, el que va a Las Terrenas y a Boca Chica sabe de lo que estoy diciendo. Lo que estamos viviendo en República Dominicana a lo interno y a lo externo seriamente, y es muy delicado en términos de respeto a los derechos humanos. En materia de narcotráfico, igual, grandes carteles, muchos de ellos ligados a jóvenes que quieren dinero fácil. Historia les puedo poner: Quirino, por ejemplo, militar, con helicópteros, grandes propiedades, acumulación de dinero, sobornos. Figueroa Agosto, ya se está haciendo una película de Figueroa Agosto, es casi un héroe. Sin embargo, decenas de muertos, militares, policías muertos, sobornos, crímenes, corrupción, y hoy en día otros carteles también que estamos en lucha permanente, y todo eso de cara a un enriquecimiento ilícito. República Dominicana ha dado grandes golpes en materia de incautación de bienes. Les puedo decir que hoy hay una unidad solamente especializada en administrar bienes incautados. Les puedo decir que hoy hay una procuraduría especializada de lavado de activos con más de 10 fiscales concentrados tiempo completo en la persecución de lavado, y que cada día es mucho más efectivo el proceso. Ahora bien, ¿qué necesitamos de cara a mejorar las políticas de lavado? Que el Congreso Nacional apruebe una ley que se llama de extinción de dominio. ¿Qué es una ley de extinción de dominio? No sé si alguno de ustedes ha escuchado hablar de ella, pero una ley de extinción de dominio lo hace en referencia a ella la misma Constitución del año 2010, y establece la posibilidad de yo perseguir un bien independientemente de la persona humana. Aquí ustedes saben que muchas veces me dicen, bueno, yo no puedo perseguir este inmueble porque yo no tengo un caso previo de drogas o de delito o de crimen, en consecuencia me cruzo de brazos. Ahora no, ahora nosotros estamos planteando una ley donde de una manera u otra yo persigo el bien. ¿Quién es el culpable? Una persona, no, esa casa. ¿Quién es el que yo pretendo encauzar? A Juan Pérez, no, a los 10 millones que están depositados en un banco que nadie me puede justificar la existencia. Y yo demando a ese bien, en manos de una persona que figura de propietaria o de quien sea. Y no me voy por la jurisdicción penal, me puedo ir por una jurisdicción especial, que puede ser incluso la jurisdicción civil, si así se aprueba en el proyecto de ley. Y los plazos son mínimos y no hay incidentes. Y yo puedo rápidamente golpear todo bien que no tiene ninguna justificación, y pasarlo a nombre del Estado. Naturalmente que mucha gente se va a oponer. Los primeros que se van a oponer son muchos políticos, porque fíjense que cada quien tiene que demostrarme de dónde la licitud de los bienes. Yo recuerdo que uno de los puntos que mayor satisfacción me dio, yo con la reforma constitucional sentí mucha satisfacción. Le confieso que ahora veo muchos puntos grises en lo que aprobamos y me quedo con mis dudas. Pero una de las cosas más importantes de la reforma constitucional fue precisamente establecer que cada quien tiene que probar la licitud de sus bienes. Y si nosotros logramos la aprobación de esta ley, probablemente vamos a tener una herramienta fundamental contra el narcotráfico,
contra la trata de personas, contra la trata de armas y sobre todo con la corrupción administrativa. Yo les invito a todos ustedes que puedan verdaderamente discutir y ver este proyecto que se encuentra en el Congreso de la República Dominicana. Como ven, persecución es vital, prevención es fundamental. Hay una serie de puntos normativos. Yo no quiero, porque yo veo que ven muchos relojes aquí todo el mundo, me quedan tantas cosas por hablar, pero yo voy a limitarme ya simplemente diciéndoles hay muchas reformas, estén atentos. El Código Procesal Penal ya se aprobó, probablemente va a ser publicado en la próxima semana o en la segunda semana. Hay muchos cambios. El Código Penal es un nuevo Código Penal, aunque sigue la misma tradición francesa. Aquí está pendiente la reforma de la Policía Nacional. Es una ley que, a mi entender, no satisface todavía las necesidades. Ojalá podamos tener una policía investigativa y una policía uniformada, bien diferenciada. Y ya para otra charla espero me inviten para que hablemos del nuevo modelo penitenciario. Simplemente les digo, ustedes serán próximamente abogados. Un consejo que me dieron a mí, que yo se lo transmito. El éxito de un buen abogado descansa en 2 puntos. 1, si usted prometió que para mañana usted tiene un trabajo, téngalo listo para mañana. Téngalo listo para la mañana, que ese que usted le cumplió le va a traer todos los clientes del mundo. Segundo, no sean chapuceros. Si el acto tiene un error, a veces uno dice, no, eso es chiquitico ese error, hágalo otra vez, hágalo 3 veces, hágalo 5 veces, pero haga las cosas bien hechas. Y yo les aseguro que siendo responsable, cumpliendo a tiempo, haciendo las cosas como con elegancia, ustedes serán los mejores abogados del mundo. Gracias, señores. Abrazo. Perdónenme, que me entendí demasiado.